Continuando con la presentación, como les decía, ese es NAWIC. Lo que queremos hacer con NAWIC a futuro es que pueda controlar no solo las camionetas mineras, sino que los vehículos también, y llevar el control del consumo de la batería, las emisiones que está teniendo ese vehículo. Y como les planteé también, representamos a una empresa que se llama Libelium, a la cual este dispositivo nos permite establecer zonas de emisiones bajas, alta y media, para que los tomadores de decisiones puedan controlar los accesos y bajar la emisión de vehículos o de fuentes fijas o móviles. Y aquí estamos viendo el reformador, que es un equipo muy parecido a lo que podemos entender como un generador eléctrico, con la diferencia que adentro de ese dispositivo, que más o menos tiene las mismas dimensiones que el generador que está acá afuera, tiene un generador de hidrógeno, pero al mismo tiempo una celda de combustible para generar a partir de ese hidrógeno electricidad, obviamente que limpia. La particularidad es de que este reformador pertenece a una empresa multinacional que es el grupo MMM, significa Manufactura Moderna de Metales. Tiene más de 80 años en la industria de fabricación de todo lo que son los sistemas de manejo de los gases de combustión de los vehículos. Aquí me sacó el diseñador, la empresa a la cual le fabrica, pero son los Audi, los Suzuki, todas las marcas más importantes del mundo en lo que es manejo de emisiones. Y hace 4 años crearon la división de energía, Energy, justamente para poder a partir de ahí hacer la comercialización de los dispositivos de generación de hidrógeno que les mostré. Voy a partir un poquito a reflexionar, porque como hay alumnos acá, me gustaría explicar esto desde el inicio. Ahí tú están viendo el universo. El universo está constituido por una serie de entidades que se relacionan a partir de ciertas propiedades físicas. La mayoría de los elementos, de la materia que está, de lo que vemos y lo observamos, está hecho de átomos, ¿cierto? Existe la tabla periódica, en ella están constituidos todos los materiales que conocemos. Hay un modelo del universo también, pero a partir de esto podemos entender que todo lo que observamos, todo está hecho de chons, es decir, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Yo estoy hecho de chons, ustedes también están hechos de chons. La silla que está sentada, ustedes son de chons. Y el hidrógeno, por definición, consta de un protón y un electrón que lo orbita, y ese protón es parte de todos los átomos de los elementos de la tabla periódica. A partir de eso, entonces, podemos entender que la Tierra, que está rodeada por una masa de gases, dentro de los cuales hay un porcentaje de oxígeno, un porcentaje de nitrógeno y de otros gases, generan la masa de aire a partir de, o a dónde llegan estos gases de emisión de contaminantes. Pero existe un equilibrio natural en la naturaleza respecto al CO2, que es a partir de la descomposición orgánica y del equilibrio con los océanos. Y la matriz energética que mencionaba el colega adelante está compuesta generalmente por combustibles que les decimos fósiles y combustibles no fósiles, o combustibles o matriz energética de combustibles no renovables y renovables. ¿Y cuál es la particularidad de esto? De que los fósiles o no renovables se sacan debajo de la tierra. Entonces estamos rompiendo el equilibrio natural del carbono que se obtiene del aire, ¿ya? Y mencionando a uno de los más grandes contaminantes, dentro del listado de contaminantes de emisiones fijas, tenemos el sistema eléctrico nacional, porque la base de todos los sistemas eléctricos son las termoeléctricas. O sea, usan carbón bituminoso, subbituminoso, a partir del cual calientan agua para generar vapor y ese vapor mover una turbina y generar energía eléctrica. Y lo mostró recién el colega, yo tengo la diapositiva del año pasado, pero ya estamos en 34 gigas, ¿cierto? Aquí yo estoy mostrando 32 nomás, ¿sí? Pero esos gigas son, en Chile es muy poquito el consumo comparado con consumo de otros países. Esa es la termoeléctrica Tocopilla, yo tuve la oportunidad de trabajar ahí, en el vecina ciudad. Era el encargado del control de los KPI, del consumo de agua, el consumo de carbón, las ventas, la generación. Y ahí vemos cómo es este sistema eléctrico nacional. Hay una planta de generación, luego hay una planta de transmisión, y luego una planta de distribución para que llegue a sus casas o a los mandantes, grandes mandantes que son la minería en general. Pero ¿qué ocurre con esto? Al combustionar estos combustibles fósiles, generamos emisiones contaminantes y un exceso de concentraciones de esto en la atmósfera. Sobre todo lo que es el área del sector del transporte. Como ustedes pueden ver, el 99% de ellos usa un combustible fósil. Y las emisiones generalmente son de CO2, los CFCs,
los hidruros los fluoruros de carbono y los PFCs también. Ahora me gustaría entrar un poquito a hacer futurología o prospectiva. ¿Qué significa eso? ¿Qué está pasando en el mundo con lo que son el control de las emisiones? Existen algunos estudios del 2018 en donde se proyecta que ya no vamos a tener carbón usando en la industria al 2040. Otro estudio de Chile Sustentable de mayo del 2019 dice que al 2030. Yo les voy a mostrar alguna gráfica de esta prospección del estudio que se hizo en septiembre del año 2022 por la consultora Energy y MRC, donde se plantea una hoja de ruta para esta transición energética. Aquí podemos ver cuál es la trayectoria de la emisión del sector más contaminante, que es la generación. Tiene un escenario base y tiene dos escenarios se llaman de transición rápida y de transición acelerada. En ambas situaciones se espera que por lo menos haya una rebaja de la emisión al 2050, porque todas las proyecciones están al 2050, sea de un 86%. Pero también al mismo tiempo que se reducen las emisiones, comienzan a implementarse las energías renovables que el colega nos conversó antes, que hoy día se está perdiendo toda esa energía que se genera fotovoltaica y que podríamos utilizarla en nuestros procesos de generación de hidrógeno verde. Por ejemplo, en el video que les presenté, estamos nosotros en la comuna de Pozo Almonte, al lado de dos plantas solares que no sé si están operativas, la verdad. Pero esa energía se estaba perdiendo. Entonces la idea podría ser instalarnos ahí para poder fabricar hidrógeno verde o para poder fabricar combustibles para los aviones, metanol para los barcos, etc. Aquí podemos ver que las energías, estamos hablando de la matriz energética, y la tendencia aquí es que casi como un 35% en ambos escenarios, tanto de transición rápida como de transición acelerada, la reina o los reyes son la energía solar fotovoltaica y la energía solar distribuida, es decir, arriba de los techos. Pero si hablamos también de off-grid, es decir, de las plantas propiamente tal, el incremento es de un 50% de aquí al 2050. Y cuando nos pasamos al sector de transporte, también tenemos un análisis de escenario base, de transición rápida y transición acelerada, y lo que se busca es también una rebaja de casi un 86% de las emisiones en el escenario acelerado. Y bien hasta acá, a ver. Algo pasó. Ya. Bueno, aquí estoy mostrando cómo... Vamos a volver. Ya bien hasta acá, disculpen. Bueno, como no funciona esto, veamos. Las emisiones del sector de transporte para cada escenario de región. Bueno, acá tengo una representación de cómo este consumo, estas emisiones se distribuyen en las ciudades de Chile, y podemos apreciar que la mayor concentración se da en el norte, en Chile central, que está con verde. Aquí, bueno, y todo lo anterior, si miramos el ranking de las matrices energéticas del año 2023, Chile se encontraba en el puesto número 63 en el gráfico de este sector, y el gráfico de allá, que no está tan muy bien dibujado, pero ahí se supone que están los continentes, estoy mostrando que el 5,8% de la población mundial vive en países en donde la generación ya está a niveles de baja emisión. ¿Y qué está pasando? Estamos yendo hacia una cadena de valor verde. Estamos haciendo más verde la cadena de valor. ¿Y cómo está la región de Tarapacá para enfrentar estos cambios de energía? Aquí estoy metiéndome en un sitio web que se llama de Infraestructura de Datos Espaciales del Ministerio de Energía, donde ustedes pueden ver por capa el potencial solar en amarillo y el potencial de generación de concentración solar en rojo en la región de Tarapacá. O sea, tenemos una buena condición como para poder desarrollar esta industria del hidrógeno. Y de la misma manera, el potencial de bombeo de agua, como lo mencionó uno de los colegas, también es maravilloso, como lo podemos apreciar ahí. Toda la costa tenemos para poder hacer este trabajo. Pero ahora entremos un poquito al tema del hidrógeno. ¿Qué pasa con el hidrógeno? El hidrógeno es un elemento químico, ¿no es cierto?, el número 1 de la tabla periódica, pero que no es un combustible, sino que es un vector energético. Y ahí está la diferencia o lo importante de hablar de esta situación. El hidrógeno ya se trabaja en muchas industrias, se usa principalmente en la siderurgia, en la fabricación del acero. Y ese hidrógeno que se usa es gris. ¿Por qué es gris? Porque en el proceso de producción genera emisiones de CO2.
Si yo pudiese capturar estas emisiones, entonces mi hidrógeno que era gris ahora va a ser azul. ¿Por qué? Porque no estoy emitiendo contaminación al ambiente. Ambos, el gris como el azul, se obtienen no del agua, se obtienen de los chons o de la mezcla de chons, ¿ok? En tanto, el hidrógeno verde necesariamente lo necesito crear a partir del agua, H2O. Y eso lo hago rompiendo el enlace químico usando energía eléctrica. ¿Y eso dónde se da? Bueno, aquí les tengo un esquema que trata de plantear o de ilustrarle a ustedes de que lo que está ocurriendo no es que vaya a nacer una industria del hidrógeno verde potencial. Lo que está ocurriendo es que se está desarrollando una industria química en la cual nos va a permitir la descarbonización por un lado y la desfosilización por el otro. Descarbonizar significa no usar carbón. ¿Carbón de dónde? Que sacamos de la tierra. Porque ese carbón genera aumento de la concentración del carbono natural en el ciclo natural del carbono. Entonces, si nosotros en el sector, si nosotros pudiésemos usar estas energías renovables que mencionó el colega anteriormente, la energía solar, la energía eólica, la energía nuclear, la energía geotérmica, entonces podríamos esa energía canalizarla a través de los sistemas de distribución de energía eléctrica para generar este hidrógeno verde a partir de un equipo que se llama electrolizador, que está justo acá arriba. Casi me caigo. Ahí lo ven, ¿cierto? Y esa electricidad, ¿no es cierto?, la vamos a mandar a los sectores industriales que mencioné anteriormente, que es los aviones, el transporte marítimo, la minería, la industria farmacéutica. Pero eso requiere, ¿no es cierto?, al mismo tiempo que tengo energía limpia, la captación de agua, y eso lo puedo hacer de los cursos naturales continentales o lo puedo hacer del mar, en la medida, ¿no es cierto?, que la región no sea una región con escasez de agua, como nosotros, pero nosotros tenemos la particularidad que la podemos sacar del mar. Ahora, ese hidrógeno, cuando lo quiero convertir en electricidad, entonces lo meto a una celda de combustible para generar energía eléctrica, pero si no, lo puedo utilizar directamente como gas. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que el futuro es energías renovables más moléculas limpias. ¿Y qué moléculas limpias son las que estamos utilizando? Las moléculas de hidrógeno, las moléculas de nitrógeno. ¿El nitrógeno de dónde lo obtengo? Del aire. ¿Y cómo lo capturo? A partir de un proceso que se llama de adsorción. ¿Qué significa eso? Que capturo el nitrógeno para luego combinarlo con hidrógeno y generar amoníaco, en donde eso se convierte en un combustible o un fertilizante. De la misma manera que hago esa captura de nitrógeno, puedo hacer la captura del carbono, pero eso lo hago a partir del aire ambiente o de residuos biogénicos para poder de luego, en un proceso de síntesis, hay dos procesos de síntesis importantes, uno se llama el de Fischer-Bosch, el de Fischer-Tropsch y el de Huber-Bosch. Ambos, uno me permite generar el amoníaco y el otro me permite generar los hidrocarburos limpios. Y con eso entonces genero un metanol renovable. Y ese metanol renovable es el que necesito yo para poder, digamos, usar mi equipo de reformado de hidrógeno que les mencioné anteriormente. Pero este sistema o esta tecnología Power to X, en donde a partir de la energía yo genero un gas o genero un líquido o genero un sólido como combustible, no necesariamente es amigable ni sustentable. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando yo efectivamente use la energía renovable, cuando yo efectivamente desale o desmineralice el agua, no la obtenga de una región en donde tiene escasez hídrica, o genere otros mecanismos para poder lograr los combustibles. Y aquí entonces aparece nuestro socio estratégico de Reyco, que es Metanol Reforma, en donde hay varias aplicaciones de uso de esta tecnología. En particular, nuestro equipo estrella toma metanol, una mezcla de metanol con agua, para generar hidrógeno gaseoso. Y esto lo hace en un proceso como más o menos lo que estoy mostrando acá. Tengo un dispositivo en donde tengo la mezcla de metanol con agua, luego lo caliento, es muy parecido a una caldera esto, porque aumento la temperatura para tener un vapor y separar el enlace. Parte del hidrógeno lo almaceno en un estanque a una presión de 350 bares
de los 3 moles que genero de hidrógeno, 1 lo ocupo para seguir calentando el equipo y los otros 2 los obtengo como producto final. Y finalmente ese hidrógeno lo coloco en una celda de combustible para generar energía eléctrica. Entonces es el proceso novedoso que nos permite evitarnos grandes hectáreas de una planta fotovoltaica. Simplemente necesito un estanque para almacenar metanol y agua. Bueno, algunas aplicaciones son generadores estacionarios o móviles, generadores de electricidad, o estaciones de hidrolineras, o sea, de recarga de hidrógeno a camiones, o hacer la posibilidad de que un tren se mueva con hidrógeno al instalar la tecnología arriba del tren. Y algunos casos de éxito de metanol en el mundo son una torre de generación de hidrógeno por Acciona, que se llama Acciona Flex Fuel. También tenemos el proyecto Blue Box, que es una hidrolinera para camiones. Esto está en Estados Unidos, si no me equivoco. Y en el rally de Australia creo que está esto, o en Nevada, son estaciones de recarga eléctrica para vehículos de carrera. Y en Chile tenemos un cliente estrella, no lo puedo mencionar, pero que ya está involucrándose en la compra de estos dispositivos para recargar sus vehículos. Ya estamos en la primera etapa de entrega de esta solución en octubre del presente año. Y eso, muchas gracias.